Eh, ¿Cómo están, chicos? Bueno, en esta oportunidad el Colegio Arquímedes les ha preparado el tema de unidades químicas de masa. Bien, Eh, ustedes saben que hay diferentes tipos de unidades para medir. Por ejemplo, tenemos el metro, tenemos el kilogramo, tenemos el voltio, tenemos el watts. Bien, entonces cada una de esas unidades nos sirve para medir diferentes cosas. Sin embargo, cuando hablamos de unidades químicas de masa, hablamos de que queremos medir sustancias químicas. Y me dice masa, por lo tanto se está refiriendo a la cantidad de materia. Ya saben que la masa es la cantidad de materia. Ahora, ¿qué unidad nosotros utilizamos para medir cantidad de materia? Utilizamos el gramo. Bien, acuérdense que hay una diferencia entre peso y masa. El peso es la fuerza con la cual un cuerpo, ¿ya?, es atraído hacia el centro de la Tierra. Bien, sin embargo, la masa es la cantidad de materia. Cuando hablamos de gramos, kilogramos, bien, toneladas, estamos hablando de cantidad de materia, no de peso. Sin embargo, ya sabemos que es un error normal y común de que la gente diga kilogramos o gramos refiriéndose al peso, pero no es así. Bien, en realidad el peso es una fuerza, ¿correcto? Y como toda fuerza se mide en newton. Bien, o sea que si yo quiero referirme a 2 kilogramos, tendría que multiplicarlo por 10 o 9,8. Vamos a decir redondeando 10. Bien, entonces 2 kilogramos, 2 por 10 me da 20. Quiere decir que 20 newtons sería el peso de los 2 kilogramos de materia. Bien, entonces, bueno, aquí para poder medir sustancias químicas, ustedes saben que las sustancias químicas, pues estamos hablando de átomos, estamos hablando de moléculas. Bien, entonces necesitamos dos unidades. Una que sea extremadamente grande para cuantificar átomos y cuantificar moléculas, me refiero para contarlas, ¿ya? Y otra que sea extremadamente pequeña para poder pesar átomos o pesar moléculas. Bien, ya saben que si me refiero al peso de un átomo, una molécula, pues sería imperceptible para cualquier balance de los que nosotros conocemos. Bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos solamente un átomo de oro, no hay ninguna balanza que nosotros conozcamos que pueda pesar ese átomo de oro. Bien, entonces es una masa tan pequeñita, tan diminuta, que lógicamente tiene que haber una cantidad lo suficientemente pequeña como para poder cuantificar esa cantidad de materia. Bien, sin embargo, cuando vamos a contar átomos, vamos a contar moléculas, por ejemplo, tenemos un gramo de oro y yo quiero saber cuántos átomos hay en ese gramo de oro, entonces van a haber lógicamente billones o trillones de átomos de oro. Entonces necesitamos una cantidad extremadamente grande para poder cuantificar la cantidad de átomos de oro. Igualmente, si fueran moléculas, por ejemplo, quiero saber cuántas moléculas de oxígeno pueden haber en este cuarto, por ejemplo. Y van a haber millones y billones de billones, ¿correcto? Moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono. Entonces, necesito una molécula extrema, mejor dicho, una unidad extremadamente grande para poder contarlas y que no sea un número, pues, imagínate yo escribiendo un 1 con un 0, 0, 0, hace unos 30 ceros, o sea, sería, sería ilógico. Bien, entonces necesito una unidad lo suficientemente grande como para poder contar átomos o contar moléculas. Así como necesito una unidad extremadamente pequeña para poder pesar átomos o moléculas. Bien, entonces el primero del cual vamos a hablar es el mol. El mol es una unidad del sistema internacional que sirve para cuantificar la materia. Bien, en realidad viene, o mejor dicho, expresa el número de átomos que contiene un átomo gramo o que contiene una mol gramo. Bien, átomo gramo en el caso de átomos y mol gramo en el caso de moléculas. Bien, ahora, y en realidad una mol ya corresponde a 6.023 por 10 a la 23 partículas de dicha sustancia. Bien, eh, esto de acá también se le conoce como número de Avogadro. Es por eso que le hemos puesto acá n sub a o n sub 0. Cualquiera de las dos viene a ser el número de Avogadro. ¿Bien? Ahora, aquí hemos puesto algunas propiedades. Las voy a explicar algo rápido, teniendo en cuenta que pues esta es una clase para los primeros años de secundaria, así que vamos a hacerlo algo sencillo. Bien, primero tenemos el número de moles, ¿ya? El número de moles me refiero a cuántas moles van a haber en dicha masa
o en dicho peso. Ahora, yo les había explicado la diferencia entre masa y peso. Sin embargo, ustedes me van aquí, en caso de unidades químicas de masa, me van a escuchar decir o masa o peso. Bien, no lo estoy multiplicando por 10 para referirme al peso. Bien, sino que les voy a decir aquí, le puedo decir masa o le puedo decir peso. Eso solamente funciona aquí, por si acaso, en unidades químicas de masa. Cuando hablamos de unidades físicas, que tiene que ver con la gravedad y todo eso, ahí sí hay una diferencia entre masa y peso. ¿Ven? Aquí probablemente le diga 2, pero ya saben que la manera correcta es decirle masa. ¿Bien? Entonces el número de moles viene a ser la cantidad de átomos, o mejor dicho, cuantifica la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas en una masa de alguna sustancia específica. Bien, por ejemplo aquí hemos puesto número de moles es igual a masa sobre la masa molecular. Y aquí hemos puesto número de moles es igual a masa sobre peso atómico, masa atómica, ¿no? ¿Qué cosa será peso molecular y qué cosa será peso atómico? Por aquí ya lo vamos a ver un poquito más. Bien, y también hay otra propiedad que dice número de moles es igual al número de átomos, o sea, el número de átomos totales entre el número de Avogadro. Bien, ojo, esto es cuando estamos hablando de átomos. Y cuando hablamos de moléculas es número de moléculas totales entre número de Avogadro. Bien, cualquiera de los dos viene a ser el número de moles. Ahora, recordando, ya saben que un átomo viene a ser una sustancia de un elemento, mejor dicho, la materia como quien dice prima, ¿bien? Así como ustedes lo encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo les digo esto, es una O, ¿ya? Y representa el oxígeno. Esto de acá es oxígeno atómico, es el átomo de oxígeno. Ahora, si yo junto dos de estos, ¿qué formo? El O2. Bien, este O2 ya es oxígeno molecular, oxígeno diatómico también se le dice, u oxígeno gaseoso. Bien, oxígeno atómico, oxígeno diatómico. Este de acá ya no es un átomo, esto de acá ya viene a ser una molécula porque consta de dos átomos de oxígeno. Bien, entonces acuérdense, cuando hablamos, por ejemplo, de número de átomos, me estoy refiriendo a sustancias similares a esta, por ejemplo, el oro, la plata, que esté así, en este tipo. Bien, estoy hablando de átomos. Y cuando hablo de número de moléculas, me estoy refiriendo a sustancias que ya tienen varios átomos que están unidos entre sí, mediante enlaces, lógicamente. ¿Ya? Ahora, bien, vamos a explicar ahora qué cosa es el peso atómico y qué cosa es el peso molecular. Bien, el peso atómico relativo de un átomo, bien, nace de la comparación con la 12ª parte de un átomo de carbono. Y ahí es donde nace también una unidad, que es el UMA, la unidad de masa atómica. Bien, la unidad de masa atómica viene a ser la masa que hay en la 12ª parte de un átomo de carbono. O sea, si yo digo 12 UMA, viene a ser prácticamente la masa del carbono, carbono 12 en este caso. Bien, aquí vemos, por ejemplo, algunos pesos atómicos, ¿ya? Peso atómico del hidrógeno, un UMA. Peso atómico del carbono, como ya se había dicho, si un UMA viene a ser la 12ª parte del peso de la masa de un átomo de carbono, bien, entonces si yo tengo 12 veces la 12ª parte, viene a ser solamente el átomo de carbono. Bien, es por eso que el peso atómico del carbono es 12. ¿Ya? El peso atómico del cloro es 35.5 y el peso atómico del calcio es 40. Bien, son algunos ejemplitos. ¿Ya? Ahora, cuando me hablan de peso molecular, ya no estamos hablando de átomos, estamos hablando de moléculas. Entonces, si hablamos de moléculas, hablamos de la unión de varios átomos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si yo tengo una molécula, por ejemplo el oxígeno, el O2, ¿bien? Lo que yo tengo que hacer es multiplicar el peso atómico del oxígeno por 2. Ahora, aquí ha habido un error. El peso atómico del oxígeno en realidad es 16. ¿Bien? Entonces acá sería 2 por 16 sería 30 y 32. ¿Bien? Entonces la masa, el peso molecular del oxígeno molecular, o sea, del oxígeno diatómico, viene a ser 32. He multiplicado 2 veces el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16. 16 por 2, 32. Bien, si digo el peso molecular del agua, H2O, hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, al peso atómico del hidrógeno lo multiplico por 2 y lo sumo al peso atómico del oxígeno. Bien, el peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por 2, aquí está, 2 por 1. El peso atómico del oxígeno, aquí de nuevo, es 16. Bien, 16 más 2 por 1, 2, más 16 sería 18. Sería el peso molecular del agua. Bien, ahora vamos a ver el siguiente.
el peso molecular del ácido clorhídrico en este caso. Bien, entonces aquí hay un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro. Entonces, peso atómico del hidrógeno más el peso atómico del cloro, nada más sería 1 más 35.5 y eso me da 36.5. Entonces, 36.5 sería el peso molecular del ácido clorhídrico. Ya sabes, peso atómico cuando me refiero a un átomo y peso molecular cuando me refiero a una molécula. Bien, aquí comenzamos los ejercicios. Son ejercicios aplicativos, ya son sencillos. Bien, aquí por ejemplo me dice cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio. Si me dice que el peso atómico del calcio es 40. Eso de acá tiene una interpretación. Me está diciendo que el peso atómico del calcio es 40, o sea que el calcio, o sea, un átomo de calcio pesa 40 UMA. Pero la otra interpretación podría ser de que una mol de átomos de calcio pesa 40 gramos. Bien, en este caso, bueno, vamos a decir solamente que el peso atómico del calcio es 40. Ahorita vamos a ver de qué manera lo usamos. Bien, me dice cuántos átomos, cantidad de átomos, ¿ya? ¿Cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio? Lo mismo que yo le decía, ¿cuántos átomos? Yo lo puedo expresar, bien, lo puedo expresar mediante el número de Avogadro, o sea, mediante moles, puedo decir, ya hay tantos moles de calcio, bien, o lo puedo expresar pues con ese numerito que es el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23, pues tendría que multiplicarlo, bien. Vamos a ver cómo lo hacemos más sencillo. Acá me está diciendo que el peso atómico del calcio es 40. ¿Qué quiere decir? Que una mol, ¿ya?, de calcio, ¿cuánto me va a pesar? 40 gramos, ¿correcto? Pero acá me dice cuántos átomos existen en 80 gramos. Entonces aquí pongo 80 gramos. Y aquí voy a poner X. ¿A qué es igual X? 1 por 80 entre 40. Es una regla de 3 simple nada más, ¿no? 1 por 80 entre 40. Bien, 0, 0 se van, cuarta 2, cuarta 1, esto es igual a 2, ¿correcto? Entonces X es igual a 2, ¿a 2 qué cosa? Me dice cuántos átomos. Puedo ponerlo como 2 moles, bien, o sea, dando el número de moles, o simplemente puedo ponerle 2 veces número de Avogadro. Ahí está, y esa sería mi respuesta. ¿Ven? La siguiente me dice cuántos átomos existen en 64 gramos de oxígeno. Peso atómico del oxígeno es 16. Igualito, ¿verdad? Peso atómico del oxígeno es 16. ¿Qué quiere decir? Que un número de Avogadro, bien, en este caso un número de Avogadro de oxígeno, ¿cuánto pesa? 16 gramos. Y me está diciendo en 64 gramos cuántos átomos de oxígeno hay, o sea, cuántos números de Avogadro. Bien, X es igual a 1 por 64 sobre 16, ¿verdad? Si quieren le ponemos la unidad, aunque ya saben la unidad se va a eliminar. 16 a 1, 16 a 64, 4. 1 por 4, 4. ¿4 qué cosa? Número de Avogadros. Bien, o sea, esa sería la cantidad de átomos. Lógicamente, ¿el número de Avogadro cuánto vale? 6.023 por 10 a la 23. En tus respuestas puede estar como 4Na, puede estar como 4 moles o puede estar como 4 multiplicado por 6.023. Ahí sí tendrías que multiplicar, ¿no? 4 por 6, 24 y ya pues. Y te tiene que hacer lógicamente un decimal que al último por 10 a la 23, ¿no? Eso ya dependiendo de tu respuesta, ¿bien? Aquí me está diciendo cuántas moléculas existen en 392 gramos de ácido sulfúrico. Bien, H2SO4. No me están dando el peso molecular y lo necesito, así que tengo que hallarlo. Pero para hallar el peso molecular necesito los pesos atómicos de cada uno de estos tres elementos. Del hidrógeno es 1, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Son conocidos. Así que ponemos acá. Peso molecular del H2SO4. Bien, como hay dos hidrógenos y el hidrógeno es 1, sería 1 por 2, 2. Más, como hay un azufre y el azufre es 32, sería 1 por 32, 32. Más, como hay 4 oxígenos y del oxígeno es 16, sería 4 por 16. Esto es igual a 4 por 16, 64. 64 más 32, 96. Más 2 sería 98. O sea que el peso molecular del H2SO4 vendría a ser 98. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en un número de Avogadro, mejor dicho, un número de Avogadro, ¿cuánto me va a pesar? 98 gramos. Bien, ahora yo quiero saber cuántos números de Avogadros hay en
392 gramos. Acuérdate que el número de Avogadro es lo que yo utilizo para cuantificar moléculas o átomos. Y acá me están diciendo cuántas moléculas estamos cuantificando. Bien, entonces X es igual a 1 por 392, que sería 392, bien, sobre 98. Ahí está. Y todo eso número de Avogadro, lógicamente. Bien, entonces X a qué es igual, 392 entre 98 sería 4. Sería 4, ¿qué cosa? Número de Avogadros. Ahí está. X es igual a 4 número de Avogadro. Esa sería mi respuesta. En la número 4 me dice cuántas moléculas existen en 272 gramos de ácido sulfídrico. Bien, y me están diciendo el peso atómico del azufre, que es 32. Necesito, ¿qué cosa? El peso molecular de este compuesto. Bien, entonces pongo peso molecular del ácido sulfídrico, ya, que es igual a ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Y como el peso atómico del hidrógeno es 1, 1 por 2, eso me da 2. Más el peso atómico del azufre, ¿cuánto es? Me lo están dando de dato, aunque ya lo sabemos, lógicamente, deberíamos saberlo. 32, 32, como hay un azufre nada más, 32 por 1, 32. Ahí está. Y eso es 34. O sea, el peso molecular del ácido sulfídrico es 34. Me están preguntando cuántas moléculas existen en 272 gramos de ácido sulfídrico. Ah, ya. Entonces, en un número de Avogadro, ¿cuánto me va a pesar? 34 gramos, porque es el peso molecular del ácido sulfídrico. ¿Ya? No voy a poner el compuesto, ya que si quieres mejor, aquí pones el compuesto por si acaso, ¿ya? Bien, número de Avogadro de quién, ¿no? Ya, de ácido sulfídrico, 34 gramos. Ya, yo quiero saber cuántos átomos o mejor dicho, cuántos números de Avogadro habrán en cuánto, en 272 gramos. Entonces, X es igual 272 por 1, que es 272, todo sobre 34. ¿Y eso qué cosa? X. X está en función al número de Avogadro. Entonces ponemos aquí número de Avogadro. Entonces sería X es igual 272. Entre 4 sería 8. ¿8 qué cosa? Número de Avogadro. Y esa sería mi respuesta. Nada más. Bien, voy a partirlo por acá para que no se confundan. Vamos a la siguiente. Ya, aquí en la número 5 me dice cuántos átomos se tendrá en 9,85 gramos de oro. Y me dice el peso atómico del oro es 197. Bien, peso atómico del oro es 197. O sea que un número de Avogadro de oro, ¿cuánto me va a pesar? ¿O cuánto de masa va a haber ahí? 197 gramos. Yo quiero saber en 9,85 gramos, ¿ya? ¿Cuántos números de Avogadro habrán? Igualito, ¿verdad? X es igual a 1 por 9,85, que me da 9,85, sobre 197. Gramos con gramos se van a eliminar, así que no lo pongo, solamente pongo el número de Avogadro. Bien, es 9,85 entre 197. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que se me hace más sencillo, por ejemplo, es multiplicarlo por 100 arriba, por 100 abajo. ¿Ya? Por 100 arriba sería 985. ¿Ya? Y abajo sería 197 por 100. El 100 lo escribimos nada más. El 100 de arriba hace que la coma retroceda 2 espacios. Entonces va a estar acá, va a ser 985,0, que viene a ser prácticamente 985. Y abajo sí estoy escribiendo el por 100. ¿Ya? Número de Avogadro. Ahora sí puedo simplificar probablemente estos dos de acá. Bien, vamos a ver qué tiene. 985, bueno, tiene evidentemente quinta. 197. Vamos a ver si de repente multiplicando por 5 este número me da 985. Me parece que sí. ¿Ya? Porque es lo más sensato, ¿verdad? 5 por 7, 35 lleva 3. 45 más 3, 48 lleva 4. 5 por 1, 5 más 4, 9. 985. ¿Qué quiere decir? Que le puedo sacar 197 a 5. 197 a 1. ¿Y qué me queda? X igual a 5 sobre 100 NA. 5 entre 100, ¿a qué es igual? A 0,0 a 0,05. Acuérdate que 5 yo lo puedo escribir como 5,0.
¿verdad? 5,0 es igual a 5. Entonces, como acá está 5, lo escribo como 5,0, ya para que me entiendan. Y está entre 100. Entonces, el número de ceros, en este caso del 100, que tiene dos ceritos, me va a indicar cuántos espacios la coma va a viajar hacia la izquierda. Un espacio, dos espacios. Y como acá no hay nada, lo completo con 0. Y aquí voy a poner la coma. Y lógicamente, si aquí hay una coma, ¿qué va a tener que haber adelante de la coma? Otro cerito más. Es por eso que el resultado es 0,05. Este 0 de acá ya no es necesario ponerlo, pues. Bien. Entonces, 0,05. ¿Qué cosa? Número de Avogadro. Ahí está. Bien. Esta sería mi respuesta. Ya, aquí la número 6 me dice cuántos mol gramos existen en 1400 gramos de cal viva. CaO. ¿Bien? Que es la fórmula. Bueno, acá me dice cuántos mol gramos. Recordemos que mol gramo, así como átomo gramo, viene a ser el peso expresado en gramos de una mol de moléculas. En este caso, moléculas. Si fuera átomo gramo, sería una mol de átomos. Bien, lógicamente siempre expresado en gramos. Entonces acá me dice, ¿cuántos mol gramo me está diciendo? Bien, acuérdate que mol gramo es el peso que le corresponde a una mol de dicha sustancia. Bien, entonces me está diciendo, en otras palabras, cuántos moles existen en 1400 gramos de cal viva. Eso es lo que me está pidiendo. Bien, básicamente. Entonces primero tengo que hallar el peso molecular de la cal viva. ¿Ya? Ahí está. El peso atómico del calcio es 40, entonces pongo 40. Más el peso atómico del oxígeno es 16. Ahí está. Y esto es igual a 56. Bien, el peso molecular de la cal viva es 56. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a decir un número de Avogadro, ¿ya? Me va a pesar 56 gramos, va a tener 56 gramos de masa, ¿bien? Entonces, ¿cuántos números de Avogadro equivaldrán 1400 gramos? Bien, pero claro, como me está pidiendo mol gramo, entonces mejor aquí le ponemos de frente moles, ¿ya? Una mol de esa sustancia me pesa 56 gramos, ahora, ¿cuántas moles serán? 1400 gramos, ¿bien? Entonces, X es igual a 1400 gramos sobre 1400 gramos por una mol. Ya vamos a poner por una mol acá. Bien. Ahí está. Todo sobre 56 gramos. Ahí está. Gramo con gramo se van. 1400 por 1, 1400. 1400 entre 56. Eso me sale. A ver, 1400 entre 56. Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Ya? Mitad de 1400, 700. Mitad de 56, 28. Séptima de 700, 100. Séptima de 28, 4. 100 entre 4 sería 20, 25. O sea, equivale a 25 moles en este caso. Ahí está. ¿Bien? Listo. A ver, la número 7. La número 7 dice, se sabe que 2 mol gramo de este compuesto que es A2B3, no me ponen los elementos en cuestión, solamente me lo ponen como A y como B, me dice que pesan 210 gramos. Determine el peso molecular de A2, bueno, acá dice P, debe ser B, ¿ya? A2B3. Me piden el peso molecular, ¿ya? Me dice que 2 mol gramo, o sea, 2 moles, ¿ya? Vamos a poner acá 2 moles o 2 números de Avogadro. Vamos a ponerle ya 2 números de Avogadro. Me dice que ¿cuánto pesa? Pesa 210 gramos. Entonces, un número de Avogadro, porque recuerda que el peso molecular es el peso de una mol de sustancia. Y una mol, pues, es un número de Avogadro. Bien, entonces, un número de Avogadro, ¿cuánto me pesará? Ahí está. X es igual a 1 por 210 entre 2. Bien, entonces 1 por 210 sobre 2. Esto es igual a 105. Bien, ¿105 qué? Gramos. Eso quiere decir que un número de Avogadro de esta sustancia, que es A2B3, bien,
un número de Avogadro me dice que va a pesar 105 gramos. O sea que el peso molecular de A2B3, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 100 a 105. Nada más. Bien. Aquí en la número 8 me dice cuántos átomos de oxígeno existen en 0,3 moles de ácido sulfúrico. Me dan el número de Avogadro. Bien. Mire, yo tengo el ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4. Bueno, en primer lugar yo podría hallar el peso molecular, pero en este caso no es necesario. Porque si me dice que tengo 0,3 moles de esta sustancia, si yo tengo 0,3 moles, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de esto de acá, por ejemplo, voy a tener 0. O sea, si solamente quiero el hidrógeno solo, voy a tener 0,3 moles de hidrógeno por 2. De azufre solamente voy a tener 0,3 moles. Y en el caso de oxígeno voy a tener 0,3 moles por 4. ¿Te das cuenta? Entonces, como me están diciendo cuántos átomos de oxígeno existen, entonces yo solamente voy a poner eso, mira, número de átomos de oxígeno, ojo, oxígeno monoatómico, no estamos hablando de oxígeno molecular, ¿bien? Átomos de oxígeno es igual a 4 por 0,3. Y eso sería 1,2, ¿qué cosa? Moles. Moles o puede ser 1,2 número de Avogadro. Bien, ahí está. Aquí en el número 9 me dice hallar el número de átomos gramos que hay en una muestra que contiene 120 gramos de carbono y 180 gramos de hierro. Bien, me dan, bueno, acá me ha puesto F, me han puesto hierro igual 56, pero en realidad saben que se refiere al peso atómico. Bien, o sea, peso atómico del hierro 56 y peso atómico del carbono igual a 2. ¿Ya? Si me piden el átomo, hallar el número de átomos gramos, me está hablando de moles. ¿Cuántos moles hay? Bien, ¿de qué cosa? De carbono y de hierro, sabiendo que de carbono tengo 120 gramos y sabiendo que de hierro tengo 280 gramos. Lo vamos a hacer por partes. Primero, del carbono. Me dice que el peso atómico del carbono es 56. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que una mol, en este caso vamos a jugar primero con el carbono, ¿ya? Una mol de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo 120 gramos de carbono, ¿cuántos moles equivaldrá? Hago mi aspa simple, ¿verdad? Para no hacer el aspa simple, simplemente lo jugamos aquí, mira. 12 por 10, 120. Ah, entonces aquí 1 también le tengo que multiplicar por 10. Acuérdense que son directamente proporcionales, porque a más peso, mayor cantidad de moles, son directamente proporcionales. ¿Bien? Así que si acá es por 10, aquí es también por 10. Entonces 1 por 10, ¿cuánto vale X? 10 moles, ¿ya? O en este caso, X es igual, vamos a poner de esta forma, expresado en atomogramo, 10 gramos. Ahora, ya tenemos en este caso del carbono, ahora lo vamos a hacer con hierro. ¿Bien? Entonces ponemos acá una mol de hierro. ¿Me va a pesar cuánto? 56 gramos. Ahí está. ¿Cuántos moles de hierro me pesará? 280 gramos de hierro, que es lo que yo tengo aquí en esta muestra. ¿Bien? Entonces, igualito, ¿no? 56 por cuánto me da 280. Si no me equivoco es por 5. Vamos a ver, ¿ya? 6 por 5, 30, llevo 3. 5 por 5, 25, más 3, 28. Listo, es por 5. Entonces acá también por 5. ¿Correcto? 1 por 5, X es igual a 5, expresado en ¿qué? En átomo gramo. Átomo gramo, ¿bien? Entonces, si me está preguntando cuántos hay en total, bien, aquí le voy a poner otra variable mejor para no confundirnos. Ya le voy a poner Y, ya que el X lo utilicé acá. Ahora sí, entonces el total, ¿cuánto será? Será 10 más 5, porque 10 de aquí y 5 de allá. Y esto sería 15 átomo gramo. Listo, y esa sería mi respuesta, ¿bien? Ya, aquí me dice cuántos átomos existen en 1300 gramos. ¿Cuántos átomos? Puedo expresarlo en moles, puedo expresarlo en número de Avogadro o en número de átomos. Bien, como está en la respuesta, porque claro,
las claves te van a mandar. Bien, aquí yo no he puesto clave. Así que vamos a ver lo que sale. De repente lo ponemos en número de Avogadro que sale más chiquito, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos átomos existen en 1300 gramos de zinc? Me dice. Y me dice que el peso atómico del zinc es 65. Bien. Peso atómico del zinc 65. ¿Qué me indica? Bueno, primero me indica que un átomo de zinc me pesa 65 UMA. Pero la otra interpretación es que una mol de zinc, ¿ya? ¿Cuánto me va a pesar? Una mol, mejor un número de Avogadro ponemos, ¿ya? Un número de Avogadro. ¿Bien? Un número de Avogadro, así lo vamos a poner como en el sub-0, ¿ya? Me pesa 65 gramos. Ya saben que el número de Avogadro es 6, en este caso, mira lo que se están poniendo acá, 6 por 10 a la 23. ¿Bien? Bien. Entonces seguimos. Ahora, ¿qué me dice? Me dice cuántos átomos existen en 1300 gramos de zinc. Entonces por aquí es 1300 gramos de zinc. Y aquí le pongo X. Sería X es igual a 1 por 1300 entre 65, ¿sí o no? Ahí está. Bien. ¿Qué le podemos sacar? Primero, lo que veo es que tienen quinta. Quinta de 65 sería ver quinta de 6. 6 entre 5, 1. 15 sería 13. Quinta de 1300, a ver, 13 entre 5 es 2, ¿ya? 2 por 5, 10, queda 3. 30 entre 5 es 6. Solamente me queda un 0. 0, listo, 260. Treceava de 3 es 1. Treceava de 260 es 20. Entonces, ¿qué me queda? 20 sobre 1. Entonces, X es igual a 20. Bien, 20, ¿qué cosa? Número de Avogadro. Y me está diciendo cuántos átomos existen en ya. Este es el número de Avogadros que existen en número de Avogadros. Ahora, yo puedo reemplazar el número de Avogadro por el valor que me están dando en el ejercicio. En realidad es 6,023 por 10 a la 23. Pero aquí el ejercicio me lo están dando de dato de esta forma, probablemente para que sea más sencillo multiplicarlo. ¿Bien? Entonces, X es igual a 20 por esto de acá, que es 6 por 10 a la 23. ¿Verdad? Átomos, lógicamente ya sería nada más. Átomos. ¿Bien? Entonces X es igual 20 por 6, 120, ¿ya? 120 por 10 a la 23 átomos. Ahí está. Ahora, si tú quieres, este 120, de repente tu respuesta puede estar así, es un 12 por 10. Ese 10 lo multiplicas por el 10 a la 23, sería 10 a la 24. O sea, sería 12 por 10 a la 24. Cualquiera de los dos casos puede estar en tu respuesta, solamente tienes que darle la forma, ¿bien? Eso sería todo por este ejercicio, ¿ya, chicos? Ya, aquí me dices, si el átomo de un elemento pesa 1.2 por 10 a la menos 22 gramos, ¿cuál es el peso atómico de dicho elemento? El peso atómico me está pidiendo el peso atómico de un elemento que le vamos a poner E, ¿ya? El peso atómico de E. Me dice que un átomo, ¿ya? De E me pesa 1.2 por 10 a la menos 22 gramos. Ok, vamos a analizar aquí. Peso atómico de E, no lo sé, pero me dicen que, vamos a poner aquí que sea X, ¿ya? Pero aquí me dice que un átomo del elemento E me pesa 1.2 por 10 a la menos 22 gramos. Recordemos algo, que el peso atómico que representa, o sea, puede representar cuál es el peso de un elemento valorizado en UMAS, ¿verdad? O también, cojo, cuando yo digo el peso de un elemento, me estoy refiriendo a un átomo de dicho elemento. O también me puede representar el peso en gramos, ¿ya? El peso en gramos de una mol de dicho elemento o de un número de Avogadro de dicho elemento. Entonces vamos a utilizar ese concepto, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que una mol de dicho elemento pesa esa cantidad en gramos. Entonces, ¿un átomo cuánto pesa? Solamente 1.10 por 1.2 por 10 a la menos 22 gramos. Un átomo. Entonces ahora, si yo te digo una mol de dicho átomo, ahora, ¿cuántos átomos tiene una mol? Tiene un número de Avogadro, ¿correcto? Un número de Avogadro. ¿Y cuánto pesa un solo átomo? Pesa 1,2 por 10 a la menos 22 gramos. O sea que X, que viene a ser el peso atómico, es igual al número de Avogadro por el peso, en este caso, de un átomo de dicho elemento. ¿Bien? Entonces X es igual un número de Avogadro. Bueno, lo habíamos visto que aquí en esos textos lo ponen como 6 por 10 a la 23. Pero vamos a ponerle como
6,023, ¿ya? Por 10 a la 23. Y todo eso está multiplicando a 1,2 por 10 a la menos 22 gramos, lógicamente. Bien, ahora X es igual, aquí más o menos es 7,228, o sea, 7,228 por aquí 10 a la 23 por 10 a la menos 22, ya saben que bases iguales, exponentes se suman, 23 menos 22 es 1, o sea, por 10, todo eso gramos. Bien, X es igual, aquí sería 7,228 por 10, sería 72,28 gramos en este caso. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que X, que entonces quiere decir que el peso atómico, ¿cuánto va a ser? O sea, aquí yo te estoy hallando el peso de una mol de dicha sustancia, ¿correcto? Pero acuérdate que eso de ahí representa numéricamente, ojo. Vamos a olvidarnos de la unidad. Numéricamente representa el peso atómico. Entonces el peso atómico sería 72, aproximándolo 72,3, nada más. Bien, el peso atómico del elemento, ahí está, nada más. Aquí me dice cuánto pesan 4.5 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, y me dan el peso atómico del azufre, del oxígeno y del hidrógeno. Bien, primero vamos a hallar el peso molecular. ¿Ya? ¿El peso molecular de qué? Del H2SO4. Acuérdense que utilizamos la palabra molecular para definir el peso de una molécula y hablamos de peso atómico cuando nos referimos al peso de átomos. Bien, el peso molecular sería igual H2, tiene dos hidrógenos, ¿correcto? Porque es H2SO4, tiene dos hidrógenos. Pero el peso atómico del hidrógeno es 1, entonces sería 2 por 1. Más, tiene un solo azufre y el peso del azufre es 32, sería 1 por 32. Más, tiene 4 oxígenos y el peso del oxígeno es 16, entonces sería 4 por 16. Esto es igual a 2 por 1, 2, más 32 por 1 es 32, más 4 por 16 es 64. Esto es igual 64 más 32, 96, más 2 sería 98. Bien, o sea, el peso molecular del H2SO4 es 98. Eso quiere decir que un átomo una molécula, disculpen, de H2SO4 me va a pesar 98 UMAS. O también que una mol de H2SO4, o sea, un número de Avogadro moléculas de H2SO4 me va a pesar 98 gramos. Y eso es lo que nosotros vamos a usar, porque me están diciendo cuánto pesa 4 por 10 a la 23 moléculas de esto de acá. Pero esto de acá me lo están dando en número de moléculas, ¿correcto? 4,5 por 10 a la 23 moléculas. Me están dando el número total de moléculas, ¿bien? Pero a mí, ¿qué me conviene? Me conviene pasarlo a ¿qué cosa? Pasarlo a... O ya, para hacerlo más fácil, tú lo podrías pasar, mira, a número de Avogadros, haces la conversión. O también podrías decir que 6,023, ¿ya? Por 10 a la 23, ¿bien? Esto de acá, este número de moléculas te va a pesar ¿cuánto? 98 gramos. Bien, más directo, ¿no? Y que 4.5 por 10 a la 23 me va a pesar, no sé, porque eso es lo que tú quieres hallar. Bien, entonces X es igual esto por esto entre esto. Bien, 4.5 por 10 a la 23 por 98 gramos. Ahí está. 98 gramos es G, también fea mi G. De nuevo, 98 gramos sobre 6,023 por 10 a la 23. Bien, ahí está. 10 a la 23 con 10 a la 23 se van. Bien, solamente vamos a dividir esto de acá. 4,5 por 98 sobre 6,023. Vamos a borrar esto de acá para ponerlo chévere. Ahí está.
Bien, y esto de acá, X, sería igual a 73,2. Esta sería mi respuesta. Bien, nada más. Aquí me dice determina el peso de 3 átomos de aluminio, sabiendo que el peso atómico del aluminio es 27. Bien, entonces quiere decir que un átomo de aluminio pesa 27 UMAS. Pero si a mí me hablan aquí del peso, pues yo quiero hallarlo en gramos. Acuérdate de que peso y masa en este caso estamos refiriéndonos a lo mismo, a la cantidad de materia. Bien, no a la fuerza de atracción. Bien, ahora, entonces determine la masa, vamos a decirle, de 3 átomos de aluminio. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí la interpretación sería de que un átomo de aluminio pesa 27 UMA, pero les recuerdo que la unidad UMA está basada en la doceava parte de la masa del carbono 12. Bien, y yo aquí quiero hallarlo en gramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Acuérdate que un número de Avogadro, ¿ya? Un número de Avogadro de aluminio, vamos a decirlo, de este átomo, de estos átomos de aluminio, ¿ya? Me van a pesar ¿cuánto? 27 gramos, ¿correcto? Pero yo quiero solamente un atomito. Entonces pongo acá un átomo, ¿cuánto me pesará? Bien, entonces X, que es el peso de un átomo de aluminio, va a ser igual a 1 por 27, 1 por 27 entre el número de Avogadro, ¿correcto? Ahí está. 27 sobre el número de Avogadro va a ser el peso de solo un átomo. Ahora, ¿a mí qué me están pidiendo? ¿Cuánto pesan 3 átomos? Esto de acá le voy a poner peso de un átomo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora yo quiero el peso de, entonces voy a poner 3 átomos. ¿Cuánto pesará? Pesará lógicamente el triple de esta cantidad. O sea, va a pesar a 3 por 27. El 1 no es necesario ponerlo porque da igual. Sobre el número de Avogadro. 3 por 27 es 81 entre el número de Avogadro. Bien. Entonces sería 81 sobre el número de Avogadro que vale 6,023 por 10 a la 23. Lo que tengo que hacer es esto. Aquí sería entonces 13,45 y este 10 a la 23 sube como 10 a la menos 23. Bien, tú lo puedes encontrar así en tu clave, porque esto de acá, bueno, es gramos, ¿ya? O sea, ese es el peso de 3 atomitos de aluminio, ¿bien? Pero también tengamos en cuenta de que de repente lo puedes encontrar. ¿Qué pasa si la coma lo pongo un poco más acá? Y lo pongo como 1,35, por ejemplo, ¿ya? Por 10. Si acá le pongo la coma un poco más acá, es como que yo lo estuviera dividiendo entre 10. Y si lo divido entre 10 a esto, sería 10 a la menos 24 gramos. O sea, en cualquiera de las dos formas tú lo puedes encontrar. Solamente es cuestión de adaptarlo a las respuestas que te están dando. ¿Bien? Ya, chicos. Bueno, eso ha sido todo por esta clase, unidad química de masa. Espero que les ayude bastante, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Gracias.